Los científicos, mucho más en esta época, deberían de saber que cuanto más elevado es el espíritu del hombre, más altos conocimientos consigue para el uso y disfrute de estos hacia sus congéneres. Algunos científicos que fueron perseguidos, incluso a través de sus familiares, tenían conceptos, ideas, teorías, en una palabra, inspiraciones, que fueron perseguidas y burladas hasta la saciedad por la ignorancia y soberbia encarnada en los hombres poderosos de la época. Uno de estos perseguidos habló de esta manera. Grande es el Señor, nuestro Dios. Grande es su poder y su sabiduría es infinita. Adoradle cielos, glorificadle sol y luna y vosotros los planetas, porque de Él, con Él y en Él están todas las cosas, toda percepción y todo conocimiento. Acercándonos al siguiente planeta nos llama la atención principalmente su color verdoso azulado, manchado de tiras blancas que se mueven y que revelan ya, a primera vista, una actividad muy elevada a nivel atmosférico. Tiene un satélite natural, la Luna.
podemos observar que el color azul verdoso corresponde a inmensos océanos de agua. Podemos observar también que tiene unas grandes zonas que sobresalen progresivamente a gran altitud de los océanos y que se llaman continentes. Lo que les comento son datos basados férreamente en los dinamismos vitales y existenciales de aquella que es nuestro navío cósmico, afirmando con pleno conocimiento de que es un ser vivo, un microorganismo del cosmos, con unas cualidades autorregenerativas, autorreguladoras y autocreativas que el género humano no es capaz de admitir porque es incapaz de asimilarlas. Les digo, con la ayuda superior de Deloal, la gran madre Tierra es un planeta vivo. Cientos de miles de millones de años antes de que surgiera la primera célula biológica sobre la Tierra, ella ya estaba, ya existía. Su tamaño diámetro ecuatorial es de 12.656 kilómetros y es cambiante. Su tamaño diámetro polar es de 12.114 kilómetros. Indica un achatamiento de los polos hacia el centro planetario. Esto es provocado por la relativa rotación del planeta y es cambiante. Su periodo de irrigación energético solar, o lo que llamamos día, dura 23 horas 56 minutos. Este movimiento de rotación es regulado y depende directamente del dinamismo del núcleo suyo. Aunque factores externos cósmicos puedan influir en su periodo temporalmente, el equilibrio es restituido de una manera precisa, concreta y dinámica por el núcleo inteligencia suya, que a su vez depende directamente de la inteligencia del creador motor primero, el Sol. Y este periodo de irrigación energético solar es cambiante. Su periodo de elaboración, transformación y distribución de la irrigación energética solar, o lo que nosotros llamamos año, u órbita elipsoide alrededor del Sol, traslación, la realiza en 365,25 días. Es regulado y depende directamente del dinamismo del núcleo suyo. Aunque factores externos cósmicos puedan influir en su periodo temporalmente, el equilibrio es restituido de una manera precisa, concreta y dinámica por el núcleo inteligencia suya, que a su vez depende directamente de la inteligencia del creador motor primero, el Sol. Este periodo de elaboración, transformación y distribución de la irrigación energética solar es cambiante. Su potencial cinético dinámico de absorción de la irrigación proveniente del Sol, o la velocidad,
que recorre el espacio es de 29,8 kilómetros por segundo. Este movimiento, suyo personal, depende drásticamente de la enorme red de campos magnéticos elaborados y distribuidos al espacio por el Sol. Y este potencial cinético dinámico de absorción es cambiante. Su crecimiento geocósmico o actividad geológica es cambiante. Es joven y muy activo el deslizamiento de las placas tectónicas, volcanes activos, renovación continua de los fondos oceánicos demuestran claramente que posee una actividad vital, regular y metódica que hoy la ciencia ha podido verificar. Su actividad dinámica emana de su núcleo. Su sistema neumático denso interno y externo, o mares, cambian de densidad, de salinidad, de velocidad en sus corrientes internas y externas. De esta manera regula la temperatura que permite la génesis y la existencia de seres vivos. Su actividad dinámica emana del núcleo suyo y es cambiante. Su sistema neumático semidenso y sutil, o atmósfera, compuesta principalmente por nitrógeno en un 78%, oxígeno en un 21%, con una fracción de dióxido de carbono y otros elementos y compuestos en suspensión, es mantenida por ella misma durante millones y millones de años en estas cantidades. A pesar de cataclismos planetarios exteriores y sus drásticas mutaciones planetarias, reestructura este equilibrio de acuerdo a unas cualidades autorregenerativas, autorreguladoras y autocreativas que el género humano no admite por ser incapaz de imaginarlas. No es un sistema neumático simple, sino complejo, y conserva, mantiene y regula todas sus partes: biosfera, troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera, termosfera, ozonosfera y los enlaces magnéticos anímicos que la unen a su inteligencia nucleica. Y todo esto es cambiante. Su sistema anímico nervioso distributivo, o magnetosfera, está en directa y estrecha relación con su inteligencia nucleica. Emana del núcleo suyo. Su eje magnético, casi coincidente con el eje de rotación del planeta, está desviado con respecto al eje de rotación unos 12 grados. Y en ella se encuentran las franjas dinámicas autónomas de radiación, que son las reguladoras de todo su sistema magnetosférico. Obedecen a la voluntad que emana de su inteligencia nucleica y que es coordinada geocósmicamente a través del núcleo suyo. Estos son los cinturones Van Allen. Son equilibradores de sus tensiones magnéticas. Su magnetosfera no es simple, sino compleja, y es el medio por el que se comunica con la suprema voluntad que a través del Sol emana y llega a todo. Este sistema anímico nervioso distributivo es cambiante.
sus periodos cósmicos de mutación, crecimiento y elaboración de la suprema voluntad que a través del Sol le llega, son regulados por obediencia a los cambios impuestos por las leyes del cosmos. En estos periodos evolutivos, las crisis geocósmicas de la dinamicidad del núcleo suyo producen las variaciones y cambios en su rotación, traslación y en todo complejo sistema anímico biológico emotivo cósmico. Estos cambios son regulados vertiginosamente cuando factores externos los motivan y cuando se oponen a su voluntad que emana de su inteligencia nucleica. En estos resortes de defensas de la Tierra se incluye la dilatación brusca de sus sistemas corticales, al igual que la contracción brusca de estos mismos sistemas corticales. Un vuelco vertiginoso de todo su sistema cortical para una readaptación de su dinámica cósmica. Un proceso de sublimación radical de la parte de su sistema neumático denso, semidenso y sutil. Un poder de disgregación a través del colchón dinámico electromagnético, Glover. Este dinamismo suyo se ejecuta a través del colchón dinámico electromagnético que separa el núcleo suyo de la corteza externa. Esto produce unas macrotensiones en todos sus sistemas internos, medios y externos. Las consecuencias pueden ser: primero, disgregación parcial. Y segundo, disgregación total. En esta disgregación, su núcleo igneocósmico se separa de toda la materia para recomenzar otro ciclo cósmico que es marcado, dirigido y coordinado directamente por la suprema voluntad que emana del Sol. Su naturaleza planetaria, inteligente y vital es capaz de generar y regenerar gracias a la dirección de la voluntad solar a través de la luz del Sol. Y es capaz de hacerlo en una cantidad enorme de formas vitales.
Sobre este tema se podría hablar muy extensamente. Ocuparía cientos de miles de libros, por lo que entenderán que este apartado planetario es sencillamente una pequeña síntesis, y es por esta razón que veremos lo más importante, lo más interesante que guarda nuestro planeta azul, y algún secreto que se ha verificado científicamente en la actualidad y que, por desgracia, los poderes mundiales han mantenido oculto. Comenzaremos por una parte muy importante para la diversidad biológica terrestre: los cinturones Van Allen. Fueron descubiertos por el Dr. Van Allen, que era ingeniero técnico de instrumentaciones científicas de la NASA, dedicadas a captar las partículas del espacio. El hecho del descubrimiento ocurrió después de haber sido requerido por la NASA para diseñar, construir e instalar en uno de sus satélites, el Explorer 1, un instrumento capaz de detectar las partículas espaciales. Estos instrumentos detectores no detectaron nada a baja altura, pero a medida que el satélite iba ascendiendo, los contadores de partículas fueron aumentando la detección de estas, y en cierto punto estas mediciones comenzaron a disminuir, y al llegar a una altura de unos 2.500 kilómetros, el contador quedó a cero. Este hecho insólito e inesperado desconcertó en un principio al equipo científico, pero el Dr. Van Allen llegó a la conclusión de que este efecto de aumento y disminución era debido a la saturación total de los instrumentos instalados por una corriente de partículas mucho más activa de lo que se había previsto. De esta suerte llegó a desarrollar unos instrumentos de medición con una capacidad superior a los anteriores. Fueron instalados en el Explorer 4, que confirmó definitivamente en julio de 1958 que esta suposición del Dr. Van Allen era cierta. Estos cinturones de radiación están encargados de atrapar las partículas del viento solar que se introduce a través de la magnetosfera terrestre. Están situados en la parte inferior de la magnetosfera. De este hecho se puede deducir que es importantísima la existencia de estos cinturones. Pero, ¿de dónde surge la magnetosfera? Entremos ya en el campo magnético terrestre. Estudios científicos han estipulado que esta magnetosfera proviene de las fuertes corrientes electromagnéticas que circulan en el núcleo del planeta Tierra. Por tanto, es lícito concluir que las magnetosferas de los demás planetas estudiadas provienen igualmente del núcleo de cada uno de los planetas. Estas verificaciones científicas apuntalan directamente la teoría de los núcleos hidrogenales, ya que se ha podido comprobar que las magnetosferas tienen muchísima similitud, salvando tamaños y densidades, con la magnetosfera solar, que establece un patrón para todos los demás planetas. Lo cierto es que los últimos descubrimientos evidencian un planeta Tierra más intrigante de lo que normalmente podría esperarse de los seres que lo habitan. Para adelantar algunos de los puntos que trataré, o mejor dicho, expondré, les diré que son los siguientes. Primero, campo magnético. Segundo, campo gravitatorio. Tercero,
pulsación o latido planetario. Cuarto, oquedad de la Tierra. Quinto, satélites de la Tierra. Continuando con el campo magnético o magnetosfera, la ciencia actual ha detectado que no es una ilusión pensar que algún día ésta pueda dar un vuelco en su eje. Al respecto, existen cálculos matemáticos precisos de que en distintas épocas de la Tierra este campo ha dado un giro repentino cambiando la situación de su eje de rotación magnético, causando pronunciados cambios en la biología planetaria. Estos cambios han sido verificados por geólogos en el estudio de diferentes tipos de estratos minerales sensibles al magnetismo terrestre, que se orientan con respecto a este, y han hallado numerosos estratos que están con orientaciones diferentes, pero que están agrupados uniformemente en distintas partes del planeta. Esto no es todo. Últimas investigaciones han verificado que el eje magnético terrestre tiene oscilaciones anómalas que lo han sacado repetidas veces de su eje normal de rotación. Por fortuna, retornó a su punto normal. Estas investigaciones se han hecho más numerosas y más precisas. De hecho, el grupo científico de investigaciones oceanográficas que trabajó en los buques Admiral Bradimirsky y Fadey Bellinghausen en los finales de los años 80 declaró haber registrado que el polo magnético sur se ha desplazado 100 kilómetros en los últimos 8 años. Recordemos que estamos hablando de los años 80. Igualmente, en estos últimos años se ha verificado en el ámbito mundial estudios precisos sobre estos cambios que, finalmente, son incorporados a la Oficina de Referencias Electromagnéticas que cada nación posee. Sobre todo aquellas en las que la investigación espacial forma parte de una actividad regular o de inversión. Uno de estos estudios fue realizado hace unos años, posteriores al 1990 en Australia. Se encargó de realizarlos la Oficina de Recursos Minerales de este mismo país. Realizaron estudios de las oscilaciones magnéticas espontáneas que la magnetosfera terrestre ejecuta e intentaron definir qué o cuál es la causa que podría provocarlos. Los caminos investigativos los llevaron a dos puntos de origen: el Sol y el núcleo planetario. El doctor Barton, uno de los exponentes de esta institución australiana, ha declarado lo siguiente: el cambio y oscilaciones del campo magnético afectan irremediablemente a los satélites y todos los cuerpos que se encuentran dentro de él. Habría que ponerse de acuerdo internacionalmente para promover el estudio preciso de estas oscilaciones, ya que el campo magnético de la Tierra está cambiando continuamente y es preciso y urgente realizar revisiones sobre el plano del campo magnético disponible. Así e igualmente habría que replantear las derivaciones matemáticas que de ello se pudieran dar.
Surge una pregunta. ¿Qué repercusión podría tener estas variaciones del campo magnetosférico en la gravedad de la Tierra y que tendrían relación con la biosfera? Como sabemos, la gravedad es, según definición de la física, la fuerza que atrae a los cuerpos hacia el centro de los planetas. Esta fuerza varía algo desde los polos al ecuador de los planetas. Hasta aquí todo bien, pero los últimos estudios desde el espacio a través de satélites abastecidos de unos complejos instrumentos de medición han dado una imagen y una realidad totalmente distinta a esta definición de la ciencia física. ¿Por qué? Pues bien, estos instrumentos de medición son gravímetros y altímetros de alta sensibilidad, capaces de hacer radiografías a la Tierra como si de un paciente cósmico se tratara. La imagen conjunta que estos dos instrumentos aportan al conocimiento geofísico de la Tierra es sencillamente espectacular. En las imágenes se aprecia clarísimamente que no hay una variación progresiva gravitatoria desde los polos hacia el ecuador, sino todo lo contrario. Se pueden ver claramente brechas o caídas gravitatorias de una magnitud verdaderamente enorme. Estas son, sobre todo, muy claras en las zonas oceánicas. La imagen magnética del geoide se observa como un globo desinflado, sin apenas presión interior, con sus contornos deformados hacia el núcleo del planeta. Es una imagen que plantea muchas cuestiones. La primera de ellas es: ¿qué puede causar este anárquico mapa gravitatorio terrestre? Se barajan dos posibilidades. La primera, que haya diferentes densidades de materiales en las distintas partes interiores de la corteza y el manto. Y la segunda, que existan grandes oquedades interiores en el planeta. Ambas, a mi parecer, son influyentes en dicha anarquía gravitacional, pero la segunda de estas posibilidades es la más difícil de aceptar por la ciencia, ya que la compromete a explicar cómo es posible que estas oquedades o huecos enormes internos se hayan generado en un cuerpo espacial, que en su inicio era, según la teoría científica actual, una esfera magmática enorme. Lo cierto es que los últimos datos y fotografías parecen apuntar hacia la segunda posibilidad como la más influyente de las dos. De esta manera entramos en la teoría de la Tierra hueca, la oquedad terrestre. Aunque parezca una teoría moderna, lo cierto es que no es así. Muchos personajes de muy diversas vertientes de la cultura humana, pero con una previsión un tanto especial e increíble, han adelantado y promovido esta idea. Uno de estos personajes, que hablaron de ello y que fueron considerados visionarios o sencillamente escritores de ciencia ficción, y que dejó plasmada esta previsión de la oquedad terrestre, fue Julio Verne. He de reconocer que lo considero uno de los mejores espíritus teórico-científicos más adelantados a su época, e incluso épocas siguientes. Recordemos que él previó antes que nadie el helicóptero. El submarino. El viaje a la Luna, describiendo con maestría la falta de gravedad
también el viaje al centro de la Tierra, entre otras previsiones hoy verificadas. Científicos como Marshall B. Wagner se han atrevido a postular no solo la oquedad de la Tierra, sino la de todas las esferas planetarias. Esto resulta totalmente razonable, apoyándose en la fuerza electromagnética que permite, por diferenciación de circulación electrónica, que unas capas leviten sobre otras, aunque éstas sean sólidas o líquidas. Esto ha sido verificado por los descubrimientos de los denominados superconductores, basados en el magnetismo y electromagnetismo a temperaturas frías. Estas oquedades serían ayudadas a mantenerse estables por la fuerza de la rotación planetaria y por el dinamismo interno del núcleo planetario. La ciencia tiene el deber de intentar demostrar o conseguir datos precisos y objetivos sobre este tipo de cuestiones, sea para corroborarlos o para desecharlos. Ciertamente, en este caso ha conseguido no solo hechos, sino pruebas fotográficas de ello. Y de nuevo surge la pregunta: ¿por qué la ciencia no lo reconoce oficialmente y públicamente ante toda la opinión mundial? Los datos y hechos que hoy voy a contarles son precisos, ciertos y verificables, ya que forman parte del archivo de experiencias del ser humano para conquistar siempre más cotas superiores en el conocimiento. A principios del año 1895, el explorador Nansen se dedicó a la búsqueda y conquista del Polo Norte con tan mala suerte que se perdió. Fue dado por muerto, ya que el periodo de tiempo que utilizó para ir y para regresar a la civilización fue más de un año. En su diario personal del viaje se encontró este extraño texto: Observo con extrañeza que en estas últimas jornadas, cuanto más avanzo hacia el norte, más cálida se vuelve la temperatura. En algunos momentos ha llegado a reinar un calor desagradable, pero lo más importante es que hemos encontrado huellas, rastros de animales de sangre caliente que no corresponden con estas latitudes geográficas. Esta crónica, para muchos, no para mí, consta como consecuencia de la influencia extrema climatológica y el enorme esfuerzo humano de conseguir estas conquistas a nivel planetario. De todas maneras, esta misma experiencia cobra más importancia al conocer la siguiente crónica que vamos a escuchar. Crónica que, por cierto, consta en los archivos nacionales de emisiones de radio del Ejército norteamericano. Año 1947. Misión: verificar y observar el Polo Norte geográfico desde un avión militar. Capitán piloto de la tripulación y la misión: Richard E. Byrd. Cargo: almirante del Ejército de la Marina norteamericana. Esta transmisión se dio en directo a todo el pueblo americano. En cierto momento de la emisión se oye hablar así al almirante Byrd: Mira, ¿lo ves? Hay hierba allá abajo, hierba muy espesa. ¡Oh, qué verde es! Hay flores por todas partes y son muy bellas. Y mira esos animales, parecen alces. La hierba les llega hasta el vientre. Mira, mira, hay gente también. Parece que les sorprende ver el avión. Después de esta última frase, la Radio Nacional norteamericana enmudeció. La realidad fue que se cortó la emisión
y a continuación siguió emitiendo música sin dar explicación alguna. En el informe oficial de este acontecimiento consta cómo el almirante Byrd confirma el haberse adentrado junto a la tripulación con su avión hacia el interior de la Tierra, volando durante varias millas y observando en ese interior terrestre animales, árboles, incluso personas que les hacen señales de saludo. Como he dicho, este vuelo fue transmitido en riguroso directo al público. Igualmente, en el año 1956, el 2 de diciembre, este mismo almirante repitió la hazaña acompañado por una flota de buques de guerra y de aviones equipados con los más sofisticados instrumentos de detección y localización con resultados positivos en la Antártida. La realidad es que en aquella ocasión no se retransmitió en directo y no se dio ninguna explicación ni del anterior evento ni del que se realizó en ese año de 1956. Anteriormente comenté que existen unas fotografías que confirman el descubrimiento de este almirante. Bien, estas fotografías las van a ver a continuación, pero lo que quiero significar ahora es que esta información ha sido siempre manipulada y controlada por el poder norteamericano. Para nuestra desgracia, para nuestro perjuicio. Estas fotografías que van a ver ahora demuestran este extraño latido planetario. Latido que sin duda sería la heredad de la naturaleza solar de los núcleos hidrogenales planetarios. Corría el año 1970 cuando surgieron unas investigaciones basadas en la gravitación y que motivaron a unos físicos, Eduardo Amalde y Guido Pizzella, a investigar unas oscilaciones detectadas a través de mediciones de satélites en órbita polar y en directa relación con el campo gravitatorio de la Tierra. Los estudios se intensificaron hasta que estos físicos, con un selecto grupo alrededor de él, igualmente todos ellos expertos en física, descubrieron, tras más de 10 años de investigación y estudios escrupulosos, una oscilación dilatante y retráctil que además presentaba una férrea regularidad con respecto al tiempo en el cual se daba. Este comportamiento rítmico y que tiene relación con el campo gravitatorio de la Tierra se localiza en los dos polos geográficos, pero no tenía un punto o eje de referencia fijo. Por ello especificaron que podría tratarse de una pulsación o de una vibración de la Tierra, pero siempre con un carácter netamente rítmico. Este rítmico comportamiento fue concretado en un periodo de tiempo de 12 horas, como si se tratara del latido de un gran corazón. Sin embargo, faltaba algo más a esta rigurosa investigación. Faltaba una imagen, una fotografía que pudiera dar la prueba a aquellos que dudaban sobre la solidez de estos estudios sobre los campos gravitatorios. Por este motivo fue que el satélite de órbita polar ESA-7 fue equipado con unos instrumentos capaces y muy sensibles para poder fotografiar este latido de la Tierra, definido así por los físicos. La secuencia fotográfica fue, en este caso, ampliamente difundida por revistas especializadas y por la prensa internacional, dando así prueba de esta investigación realizada en Italia por estos físicos pertenecientes a la Universidad de Roma. Estas imágenes avalan la teoría de los planetas huecos. Especifico que esto no significa que estén completamente huecos, pero sí es una realidad que la oquedad de los planetas, en este caso la Tierra, puede presentar vastas regiones internas continentales que han podido ser ya detectadas por satélites preparados para ello.
Otro dato sobre este punto es el conseguido por el satélite de órbita polar ATS-111, que a finales de los 80 detectó ópticamente una pronunciada depresión en el polo norte que parecía introducirse hacia el interior del geoide. Y por último, quiero que quede como último dato la filmación realizada en el regreso de uno de los vuelos Apolo a la Luna, en la que se ve en el polo norte una gran oquedad oscura que abarca una gran cantidad de kilómetros cuadrados. Entremos ya al satélite natural de la Tierra, la Luna. La realidad es que muchos más datos enigmáticos, digamos, podrían ser incorporados a este programa, pero no son, desde el punto de vista del razonamiento científico, los más idóneos para exponer ahora, y por ello me ceñiré exclusivamente a los datos puramente científicos que se han dado oficialmente o pseudooficialmente, aunque no de una manera mundial, para que toda la opinión pública tenga conocimiento de ello. A menudo se han detectado desde los telescopios ópticos terrestres unas extrañas luminosidades, principalmente en cráteres determinados como Aristarco, Alphonsius, Funerius, Endosus, Posidonius y otros, y casi siempre cuando esa cara lunar estaba oscurecida o eclipsada, como le ocurrió en 1956 al astrónomo norteamericano Dismore Alter, que fotografió el cráter Alphonsus y su luminosidad justo en el pico central del cráter. Estos hechos quedaron así hasta que 2 años después otro astrónomo soviético, Nikita A. Kozyrev, consiguió fotografiar el espectro de una de estas luminosidades dadas en ese mismo cráter, cuando estaba eclipsada la cara lunar. Una vez analizadas espectrográficamente y contrastadas con precisión, se confirmó un extraño veredicto de los elementos que componían estas luminosidades. El veredicto fue el siguiente. Algunas de estas observaciones han sido ya realizadas en el pasado por Wilhelm Herschel y por otros prestigiosos astrónomos de la época, sin haber hallado explicación científica alguna. La pregunta que surge entonces es: ¿de dónde proceden esos gases? ¿Y qué origen pueden tener? Con seguridad tienen relación con la composición de la Luna. Sobre ella se ha verificado la existencia de oxígeno en el interior de las rocas lunares, así como grandes cantidades de agua helada, en el interior de alguno de sus cráteres situados en ambos polos geográficos. Descubrimiento este realizado en el año 1996 y ampliamente difundido por prensa, radio y televisión. Es una roca compuesta de muchos fragmentos de diversos tamaños y formas. Cuando llevemos a Houston esta piedra, o alguna como esta, nos gustaría compartir un fragmento con muchos países de todo el mundo. Esperamos que esto sea un símbolo de nuestros sentimientos, de lo que supone el programa Apolo.
Un símbolo para la humanidad de que podemos vivir en paz y armonía en el futuro.